Haga sus maletas, mañana se va a este lugar, me dijo mi yerno, tirándome a la cara un folleto arrugado de un asilo que olía a encierro y abandono. Soy Lucila, tengo 73 años, y me gano la vida arreglando relojes antiguos, devolviéndole el tiempo a lo que otros dan por muerto. Él olvidó que los papeles de esta casa, la misma que pisaba con tanta arrogancia, estaban guardados bajo llave en mi taller, listos para ser usados. El papel del folleto era de esa calidad barata y brillante que resbala entre los dedos, impreso con colores saturados, para fingir una alegría que nadie en su sano juicio creería. Cayó justo sobre mi plato, manchando el borde con un rastro de la salsa que yo misma había preparado a fuego lento durante toda la tarde. No levanté la voz, no aparté la mirada de inmediato. Simplemente observé la trayectoria del papel, la forma en que aterrizó, y luego levanté los ojos hacia Mauricio. Él estaba de pie al otro lado de la mesa, con el pecho inflado, respirando con esa pesadez característica del hombre que acaba de tomar una decisión cobarde y necesita convencerse a sí mismo de que ha sido un acto de valentía. A su lado, mi hija Jimena mantenía la vista clavada en el mantel de hilo, trazando el contorno de un bordado con la uña del dedo índice, incapaz de sostener mi mirada. El silencio que se instaló en el comedor no era un silencio vacío. Era el ruido sordo de una fractura irreparable, el sonido de un reloj interno cuyo resorte principal acaba de reventar. Para entender cómo llegamos a este instante preciso, a este folleto manchado de salsa sobre mi mesa de roble, hay que retroceder y observar las piezas del mecanismo. Mi mente siempre ha funcionado así, catalogando los eventos, midiendo las tensiones, analizando el desgaste de los engranajes antes de que la máquina colapse. Osvaldo, mi esposo, solía decir que yo tenía hielo en las venas y un calibrador en el cerebro. Cuando él falleció hace 15 años, no me derrumbé en llantos teatrales. Organicé los funerales, pagué las deudas pendientes, archivé sus documentos en carpetas rotuladas por año y continué manteniendo esta casa de 2 plantas que construimos juntos ladrillo a ladrillo en 1978. Esta casa no es solo un techo, es un registro material de mi existencia. Conozco el crujido exacto del tercer escalón de madera que lleva al segundo piso. Sé cuántos minutos tarda el agua en calentarse en la tubería del baño principal. Conozco la inclinación de la luz del sol cuando entra por el ventanal de la sala a las 4 de la tarde en pleno invierno, iluminando el polvo que flota en el aire. Mauricio y Jimena se mudaron aquí hace 3 años y 4 meses. Lo sé con exactitud porque anoté la fecha en el margen de mi libro de cuentas. Llegaron con un camión de mudanzas a medio llenar. El rostro pálido de mi hija, mi nieto Felipe aferrado a una mochila azul, y un discurso grandilocuente de mi yerno sobre una transición temporal. El negocio de importaciones de Mauricio había quebrado. No fue por mala suerte, ni por la economía, ni por conspiraciones del mercado, como él repetía sin cesar. Quebró por pura y simple incompetencia matemática. Yo había revisado, en silencio y sin que me lo pidieran, los balances que dejaba descuidadamente sobre la mesa de la cocina. Gastaba más en cenas de representación y trajes a medida que en inventario. Era un hombre de apariencias, un mecanismo de plástico envuelto en una carcasa dorada que pretendía pasar por oro macizo. Yo no dije nada en aquel entonces. Les abrí la puerta. Les cedí la habitación de huéspedes, luego permití que ocuparan el cuarto de costura para los juguetes de Felipe, y poco a poco, de manera metódica y silenciosa, comenzaron a colonizar mis espacios. La invasión fue gradual, como la humedad que trepa por una pared mal sellada. Primero fueron los horarios. La casa entera tuvo que adaptarse al ritmo errático de Mauricio. Se levantaba al mediodía, exigiendo silencio absoluto durante la mañana porque, según él, trabajaba hasta la madrugada buscando inversionistas en Internet. Luego fueron las comidas. Jimena, agotada por sus dobles turnos en una oficina de seguros para cubrir los huecos financieros de su marido, dejó de cocinar. Yo asumí esa tarea, no por sumisión, sino por eficiencia y porque Felipe necesitaba una nutrición adecuada. Preparaba los desayunos, los almuerzos, las cenas, lavaba los platos, planchaba los uniformes escolares con la precisión de quien ajusta la aguja de un cronógrafo. Cada camisa de Felipe tenía los pliegues perfectos. Cada mañana yo estaba en pie a las 5:30, moliendo el café,
preparando las tostadas, organizando la jornada antes de que el resto de la casa siquiera abriera los ojos. Mi labor era completamente invisible para ellos. Mauricio consumía los platos que yo ponía frente a él sin siquiera dar las gracias, a menudo quejándose de que la carne estaba muy hecha o de que prefería otra marca de café. «Usted ya está mayor, suegra», me decía con esa sonrisa condescendiente, limpiándose la boca con la servilleta de tela que yo misma había lavado y almidonado. «No entiende cómo funciona el mundo ahora. Todo es velocidad, todo es riesgo. Usted se quedó atrapada en el siglo pasado con sus aparatitos de cuerda». Yo lo escuchaba sin alterar mi expresión. Recogía su plato, lo llevaba al fregadero y anotaba mentalmente otra factura vencida que el cartero había dejado esa mañana a su nombre. Otra notificación de cobro que él escondería bajo el frutero. Mi silencio nunca fue debilidad. Era simple recolección de datos. Un investigador no interrumpe la escena del crimen para regañar al ladrón. Simplemente documenta. El único lugar de la casa que permaneció intocable fue mi taller. Está ubicado en la parte trasera, junto al patio de los limoneros. Es una habitación pequeña, con una mesa de trabajo de madera maciza llena de diminutos compartimentos, lámparas de luz fría y lupas de aumento. Allí paso mis tardes, rodeada de pinzas de precisión, destornilladores milimétricos y frascos minúsculos de lubricante. La reparación de relojes es un oficio que no admite engaños. Si una pieza está gastada, el reloj se detiene. No puedes convencer a un engranaje con discursos motivacionales ni con promesas de negocios modernos. Requiere verdad, paciencia y una mano absolutamente firme. Desde la ventana de mi taller, tengo una vista clara de la calle y de la vida del barrio que ha florecido a mi alrededor durante 4 décadas. Conozco a todos. Conozco a doña Matilde, que administra el almacén de la esquina y me guarda los mejores tomates. Conozco a los muchachos de la farmacia. Y sobre todo, conozco a don Elías, el dueño de la agencia de bienes raíces que está a 3 cuadras. Un hombre serio con el que Osvaldo y yo compartimos innumerables domingos en la plaza. Mi vida está tejida en la red de estas calles. No soy una anciana aislada en una burbuja. Soy un nodo central en una comunidad que Mauricio, en su infinita arrogancia, desprecia por considerarla pueblerina. La tensión llegó a su punto crítico a principios de este mes. Mauricio había estado más irascible de lo normal. Sus supuestos inversionistas habían dejado de contestarle el teléfono. Las deudas lo acorralaban. Empezó a mirar la casa con otros ojos. Ya no la veía como un refugio temporal, sino como un activo desaprovechado. Lo noté en la forma en que medía los espacios con la mirada, en cómo golpeaba las paredes del pasillo, como calculando qué muros derribar. Una tarde, Jimena entró a mi taller. Estaba pálida, con ojeras profundas marcando su rostro que alguna vez fue tan vibrante. Se frotó las manos, nerviosa, esquivando mi mirada directa. Me dijo que necesitaban más espacio, que Felipe estaba creciendo, que Mauricio necesitaba una oficina de verdad para poder concretar sus proyectos y salir del bache. Sugirió, con la voz temblorosa de quien recita un guión impuesto, que la casa era demasiado grande para mí sola, que tal vez yo estaría más cómoda en un lugar más pequeño, donde no tuviera que preocuparme por el mantenimiento. Yo aparté la lupa de mi ojo, dejé las pinzas sobre el tapete de fieltro verde y la miré fijamente. No le discutí. Solo le pregunté, con voz neutra, ¿quién iba a pagar ese supuesto lugar más pequeño si ellos ni siquiera podían cubrir la factura de la electricidad del mes en curso? Jimena bajó la cabeza y salió del taller sin responder. Ese fue el preludio, la confirmación de que el mecanismo de nuestra convivencia estaba a punto de colapsar. Y llegamos a la noche de hoy, jueves, 14 grados de temperatura en el exterior. La cena estaba servida. Yo había preparado estofado, el favorito de Felipe, aunque el niño estaba en su habitación terminando una tarea y aún no bajaba. Mauricio se sentó a la mesa sin lavarse las manos. Llevaba puesta una camisa que yo había planchado esa misma mañana. Jimena sirvió el agua, evitando hacer ruido con los vasos. El ambiente era espeso, cargado con esa electricidad estática que precede a una tormenta seca. Mauricio tomó un par de bocados, masticó con desgano y luego dejó caer los cubiertos sobre el plato haciendo un ruido metálico y agresivo. Se reclinó en la silla,
Cruzó los brazos y clavó sus ojos en mí. Suegra, empezó, usando ese tono de falso respeto que siempre precedía a una exigencia. He estado haciendo cálculos. Esta situación ya no es sostenible. La casa está vieja, requiere reparaciones que usted no puede asumir, y nosotros necesitamos expandirnos. Tengo un proyecto en puerta que requiere que reciba clientes aquí, y la verdad, el ambiente no es el adecuado. Yo continué cortando un pequeño trozo de carne. Mis movimientos eran pausados. Lo miré a los ojos, esperando que terminara su monólogo ensayado. Jimena y yo hemos tomado una decisión, continuó, y noté cómo mi hija se encogía un poco más en su silla al escuchar su nombre incluido en esa sentencia. Es por su bien. Usted necesita descansar. Necesita un lugar donde la atiendan, donde no tenga que preocuparse por cocinar o limpiar. Usted ya es una persona mayor. Es un estorbo para el progreso de esta familia si se aferra a una casa que le queda inmensa. La palabra quedó flotando en el aire. Estorbo. Un término interesante viniendo de un hombre que llevaba 39 meses viviendo bajo mi techo, comiendo mi comida, usando mi agua caliente y durmiendo en camas que yo compraba. Un hombre cuyos únicos ingresos demostrables en los últimos 3 años habían sido las mentiras que le contaba a su esposa. No sentí indignación emocional. Sentí la frialdad de un diagnóstico confirmado. Mi análisis era correcto. El parásito había decidido que era hora de devorar al huésped para sobrevivir. Fue entonces cuando metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó el papel. Lo desdobló con un movimiento brusco y lo arrojó sobre la mesa. El folleto se deslizó por el mantel hasta chocar con mi plato. Residencias El Atardecer. Decía en letras cursivas y doradas, acompañadas de la fotografía de unos ancianos sonriendo en un jardín sintético. Sabía exactamente qué lugar era ese. Quedaba a las afueras de la ciudad, un depósito de ancianos olvidados financiado por el Estado, conocido por su falta de personal y su olor a desinfectante industrial. Era el lugar más barato que pudo encontrar. Haga sus maletas, mañana se va a este lugar, pronunció, remarcando cada sílaba para darse autoridad. Ya llamé hoy por la tarde y tienen una cama disponible. Hemos decidido que vamos a hipotecar esta casa para inyectar capital a mi nueva empresa. Usted firmará los papeles de cesión de derechos mañana mismo por la mañana antes de irse. No se preocupe, yo me encargo del trámite. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared a mis espaldas. Era un reloj de péndulo que yo misma había ajustado hace una década. Perdía apenas 2 segundos al mes. Miré el folleto. Luego miré a Jimena, mi hija, la niña a la que le había enseñado a leer, la mujer a la que había sostenido cuando lloraba de cansancio. Mantenía la cabeza gacha. No había sorpresa en su rostro. Lo sabía. Había consentido. El peso de esa traición dolió, por supuesto, pero mi mente analítica rápidamente encapsuló el dolor para procesarlo más tarde. En este momento no había espacio para lágrimas. Había un problema operativo que resolver. ¿Tú estás de acuerdo con esto, Jimena?, pregunté. Mi voz salió clara, sin temblores, con la precisión de un bisturí. Ella tragó saliva, movió los labios un par de veces antes de que saliera el sonido. Mamá, Mauricio tiene razón, es lo mejor para todos. Necesitamos el dinero de la casa para salir adelante. Tú estarás bien cuidada allí. Nosotros iremos a visitarte los domingos. Asentí lentamente. Un solo movimiento de cabeza. La evidencia estaba completa. El caso estaba cerrado. Mauricio me miraba con una sonrisa a medias, convencido de que mi falta de histeria era una señal de rendición. Esperaba gritos, esperaba súplicas, esperaba la fragilidad de una anciana asustada. No entendía que mi calma era el resultado de saber exactamente cuántas cartas tenía en la mano y de conocer el reglamento del juego mejor que él. Mañana, repetí en un susurro, casi para mí misma. Mañana a primera hora, confirmó él, golpeando la mesa con los nudillos. Así que le sugiero que vaya empacando sus cosas. No necesita llevar mucho. Allá le dan uniforme. No dije una palabra más. Me levanté de la silla de roble. No empujé el plato, no tiré el folleto, no hice ningún gesto de rabia. Simplemente me incorporé con la espalda recta, alisando la falda de mi vestido. Caminé hacia el pasillo que conducía a las habitaciones. Detrás de mí, escuché a Mauricio exhalar ruidosamente, diciendo algo sobre
lo fácil que había sido, y te dije que la vieja no iba a dar problemas. Entré a mi dormitorio y cerré la puerta sin hacer ruido. Encendí la lámpara de noche. La luz amarilla bañó la cama perfectamente tendida, el armario de madera oscura, la cómoda donde guardaba mis fotografías. Fui directamente al rincón donde guardo mis maletas. Saqué una pequeña, de cuero marrón, resistente y práctica. La abrí sobre la cama. Mi mente trabajaba con una eficiencia glacial. No empacaba por obediencia, empacaba por estrategia. Guardé 3 mudas de ropa, un par de zapatos cómodos, mis artículos de aseo personal. Luego, caminé hacia mi taller, que estaba conectado a mi habitación por una puerta interior. El taller estaba a oscuras, iluminado solo por la farola de la calle que se filtraba por la ventana. Fui directo a la caja fuerte empotrada detrás del estante de los repuestos. Introduje la combinación de memoria: 4 giros a la derecha, 2 a la izquierda, 1 a la derecha. El pesado mecanismo se dio con un chasquido sordo. De su interior saqué una gruesa carpeta plástica. Adentro estaban las escrituras de la casa, los títulos de propiedad, los registros de impuestos, todo a mi nombre, impecablemente al día. Mauricio, en su estupidez supina, había asumido que al estar casada con Osvaldo, la casa había pasado automáticamente a un limbo legal manejable tras su muerte. Nunca se tomó la molestia de investigar que la propiedad fue adquirida únicamente a mi nombre desde el primer día, con dinero de mi propia herencia familiar, y que él no tenía ninguna autoridad legal para hipotecar ni siquiera un ladrillo del muro exterior. También saqué mi estuche de herramientas principal, mis pinzas favoritas, mis lupas, el calibre digital, las cosas que me definían. Metí la carpeta y el estuche en la maleta. Cerré la cremallera. Me puse mi abrigo de lana gris, me ajusté la bufanda al cuello y tomé el asa de la maleta. Salí de la habitación y caminé por el pasillo hacia la puerta principal. Al pasar por el arco del comedor, me detuve un instante. Ellos seguían sentados allí. Mauricio estaba sirviéndose otra copa de vino, riendo de algo, ya celebrando su victoria imaginaria. Jimena tenía la mirada perdida en la pared. Ninguno de los dos me vio en la penumbra del pasillo. Miré la escena como quien observa el funcionamiento defectuoso de una maquinaria que ya no tiene arreglo. Había pasado 3 años lubricando sus engranajes, absorbiendo su fricción, manteniendo este hogar funcionando a costa de mi propia energía. Y esta era la moneda de cambio. Un asilo de caridad y un robo patrimonial. No sentí lástima por mí. Sentí una profunda y fría lástima por ellos, por la ignorancia de creer que podían descartarme como a un mueble viejo sin enfrentar las consecuencias de la gravedad. Giré sobre mis talones. Llegué a la puerta principal de madera maciza. Tomé el pomo de bronce frío. Lo giré con lentitud para no hacer ruido. Salí al porche delantero. La noche estaba despejada y el aire frío me golpeó el rostro, despertando cada terminación nerviosa de mi piel. El cielo mostraba algunas estrellas opacadas por las luces de la ciudad. Caminé por el sendero de baldosas hasta la acera. No miré hacia atrás. Saqué mi teléfono celular del bolsillo del abrigo y marqué el número de la compañía de taxis que operaba a pocas cuadras de aquí. Mientras esperaba que la operadora contestara, mi mirada se posó en la esquina de la calle, donde el letrero de la agencia de bienes raíces de don Elías brillaba débilmente bajo un farol. La red de mi comunidad estaba allí, dormida pero presente, esperando ser activada con la primera luz del alba. El taxi llegó en menos de 5 minutos. El conductor, un muchacho joven que no conocía, bajó a ayudarme con la maleta. «¿A dónde la llevo, señora?», preguntó, notando la hora y mi equipaje ligero. «A la avenida Central, al hotel que está frente a la plaza cívica», respondí con voz firme y clara. Subí al asiento trasero. El motor arrancó con un ronroneo suave. A través de la ventanilla vi la fachada de mi casa alejarse. Las luces del comedor seguían encendidas. Adentro, un hombre arrogante y una mujer cobarde creían haber ganado la partida. Creían tener el control del tablero, ignorando por completo que la dueña del tablero acababa de llevarse las piezas, las reglas y la mesa entera. Me acomodé en el asiento. Cerré los ojos un momento y comencé a repasar mentalmente los pasos legales y las visitas que haría mañana a primera hora. El tiempo de la paciencia había terminado.
Comenzaba el tiempo de la precisión. Y si había algo que yo sabía hacer mejor que nadie en este mundo, era desarmar maquinarias defectuosas pieza por pieza, hasta que no quedara nada más que el peso desnudo de la verdad. Acomodé la carpeta plástica sobre mi regazo, sintiendo el peso de los documentos bajo mis manos, y dejé que el taxi me llevara hacia el inicio del día siguiente. La puerta de la casa, mi casa, había quedado cerrada a mis espaldas, y con ella se había sellado su destino. El vestíbulo del Hotel Central olía a cera para pisos y a café recalentado, una mezcla que me trajo recuerdos de las madrugadas en las que Osvaldo y yo viajábamos al interior del país buscando repuestos de relojería. El recepcionista del turno de noche era un muchacho joven, delgado, con el uniforme un poco grande para su talla. Estaba cabeceando detrás del mostrador de caoba cuando el sonido de las ruedas de mi maleta sobre el piso de granito lo hizo dar un salto. Se frotó los ojos, parpadeó un par de veces y su expresión de sueño se transformó de inmediato en una de sorpresa genuina. «¿Doña Lucila?», preguntó, enderezándose rápidamente y ajustándose la corbata. «¿Qué hace usted por aquí a estas horas?». Lo reconocí al instante. Era Samuel, el nieto de doña Matilde, el mismo muchacho al que le había reparado el reloj de bolsillo de su abuelo hacía un par de años. Un reloj hermoso, un Longines de 1950 que había llegado a mi taller con el muelle real partido por la mitad. «Buenas noches, Samuel», respondí, acercándome al mostrador con la espalda recta, apoyando ambas manos sobre la madera fría. «Necesito una habitación. Sencilla, por favor. Y quedé a la calle, si es posible. Me gusta escuchar el ruido de la mañana». Samuel miró mi maleta pequeña y luego mi rostro. No hizo preguntas impertinentes. Esa es la ventaja de pertenecer a una comunidad donde el respeto aún tiene peso. La gente sabe leer los silencios. Tomó una llave con un pesado llavero de bronce del panel trasero y me la entregó con ambas manos, como si me estuviera ofreciendo un objeto de gran valor. «La 204, doña Lucila. Es la más tranquila del segundo piso. No se preocupe por el registro ahora, yo me encargo de anotarla. ¿Le ayudo con la maleta?». «No es necesario, muchacho. Pesa poco». Subí por la escalera de madera enmoquetada. Cada escalón crujía con un tono distinto, una sinfonía de madera vieja que me resultaba extrañamente reconfortante. Al entrar a la habitación, encendí la luz principal. Era un cuarto modesto, limpio, con una cama de colcha blanca, un escritorio pequeño junto a la ventana y un armario de puertas corredizas. Dejé la maleta sobre la cama y me quité el abrigo. No sentía sueño. La adrenalina, fría y metódica, corría por mis venas marcando un ritmo constante. Fui hacia la ventana, descorrí la cortina gruesa y miré hacia la plaza cívica. Las farolas iluminaban los árboles podados y los bancos vacíos. La ciudad dormía, ignorante de las pequeñas traiciones que se gestaban en el interior de sus casas. Saqué mi reloj de bolsillo, un mecanismo suizo que siempre llevo prendido a la falda. Eran las 2:15 de la madrugada. Lo abrí. El sonido del escape, ese tic-tac acelerado y perfecto, llenó el silencio de la habitación. Un reloj funciona porque cada pieza asume su responsabilidad. Si un engranaje decide que quiere girar en sentido contrario, la máquina entera se paraliza. Mauricio era ese engranaje defectuoso. ¿Y Jimena? Jimena era el eje que se había doblado por cobardía, permitiendo que la fricción destruyera el mecanismo. Abrí la maleta y saqué la gruesa carpeta plástica. Me senté en la silla frente al escritorio, encendí la lámpara de lectura y esparcí los documentos sobre la superficie. Allí estaba mi vida en papel, la escritura original de 1978, con los sellos notariales oscurecidos por el tiempo, el certificado de libertad y tradición actualizado por pura costumbre hacía apenas 6 meses, los recibos del impuesto predial, todos pagados a mi nombre. Acaricié el papel rugoso de la escritura. Osvaldo y yo habíamos acordado poner la casa a mi nombre porque el dinero del enganche inicial había provenido de la venta de unas tierras que mi padre me dejó al morir. «Es tu seguridad, Lucila», me dijo Osvaldo aquella tarde en la notaría. «Los hombres somos aves de paso, pero tú eres la tierra firme». Tenía razón. Pasé el resto de la madrugada revisando cada cláusula, cada artículo de la ley de propiedad que conocía de memoria.
Mauricio había asumido que el silencio de una anciana era sinónimo de ignorancia. Se había tragado el cuento de que las personas mayores nos volvemos invisibles, incapaces de entender el mundo moderno de velocidad y riesgo que él tanto pregonaba. Pero los negocios, igual que los relojes, se rigen por leyes inmutables. El papel manda, y el papel decía que yo era la única dueña de cada centímetro cuadrado de la propiedad que él planeaba hipotecar al amanecer. A las 6 de la mañana, la luz del sol comenzó a filtrarse por la ventana, pintando el escritorio de un tono anaranjado. Me levanté, fui al baño, me lavé la cara con agua helada y me arreglé el cabello frente al espejo. Me puse un vestido limpio, de un azul oscuro sobrio, y mis zapatos de caminar. No había ojeras en mi rostro. No había rastro de la víctima que Mauricio esperaba encontrar llorando en su habitación. Bajé al vestíbulo a las 7 en punto. Samuel ya había sido relevado por una mujer mayor que me saludó con una inclinación de cabeza. Salí a la calle. El aire de la mañana era cortante y limpio. Caminé con paso firme por la avenida central. A esa hora, mi casa solía ser un caos de exigencias. Mauricio estaría gruñendo porque su camisa no estaba lista. Jimena correría buscando las llaves del auto, y yo estaría sirviendo el desayuno, asegurándome de que Felipe llevara su merienda en la mochila. Hoy, sin embargo, el único sonido que me acompañaba era el de mis propios pasos sobre el pavimento. Antes de ir a la agencia de bienes raíces, me desvié 2 calles hasta la panadería de doña Inés. Era un local de toda la vida, con vitrinas de vidrio empañadas por el calor de los hornos y el olor a pan recién horneado inundando la cuadra. Al entrar, la campanilla de la puerta anunció mi llegada. Doña Inés, una mujer robusta con los brazos enharinados, levantó la vista desde la caja registradora. «Milagro de Dios, Lucila», exclamó, limpiándose las manos en el delantal. «Hace meses que no te veo por aquí tan temprano. Siempre mandas a ese yerno tuyo, o vienes tú corriendo por las tardes». «Buenos días, Inés. Las rutinas cambian», respondí con una sonrisa suave, acercándome al mostrador. «Dame un café negro, por favor. Fuerte». Inés me sirvió el café en una taza de loza gruesa y me la acercó junto con un pan de queso humeante. Me miró con esa perspicacia que solo dan los años de estar detrás de un mostrador, observando a la gente del barrio. «Te veo distinta, Lucila. Tienes cara de ir a la guerra, pero con el uniforme planchado». Le di un sorbo al café. El calor me recorrió el pecho, asentando mis ideas. «Inés, quiero hacerte una pregunta, y necesito que seas sincera. ¿Mauricio te debe dinero de los desayunos que viene a buscar los fines de semana?» La mujer suspiró. Su expresión se endureció y cruzó los gruesos brazos sobre su pecho. Miró hacia la calle antes de responder, bajando la voz. «Ese hombre es un fantoche, Lucila. Te lo digo con todo el respeto porque es el marido de tu muchacha. Me debe más de 2 meses de pan, jamón y quesos caros. Siempre viene con el cuento de que no trae su billetera, de que sus inversionistas le depositan el lunes, de que tiene el dinero bloqueado en una cuenta extranjera. Se lo fío por ti, porque sé que tú siempre respondes. Pero la verdad ya me tiene cansada con sus aires de grandeza». Asentí lentamente. Mi diagnóstico se confirmaba en cada rincón del barrio. Abrí mi bolso, saqué mi billetera y extraje varios billetes de alta denominación. Los puse sobre el mostrador de vidrio. «Cóbrate todo lo que te debe hasta el último centavo, Inés, y dame el recibo». «Lucila, no tienes por qué». «Hazlo, por favor», la interrumpí con un tono que no admitía réplica. «Y escúchame bien, a partir de este momento no le fíes ni un solo pan más. Si Mauricio entra por esa puerta pidiendo crédito, le dices que su cuenta está cerrada, que pague en efectivo o que se vaya con las manos vacías». Inés me miró a los ojos durante un largo segundo, comprendiendo que algo estructural se había roto. Asintió, tomó los billetes y comenzó a marcar en la registradora. Me entregó el cambio y un recibo detallado con el nombre de Mauricio escrito en la parte superior. Guardé el papel en mi bolso con la misma precisión con la que guardo un engranaje minúsculo. Terminé mi café, me despedí de Inés y salí nuevamente a la calle. Eran las 8 menos cuarto. La agencia de bienes raíces de don Elías estaba a solo 3 cuadras de allí, en una esquina privilegiada del bulevar principal. Cuando llegué, don Elías estaba levantando la persiana metálica de su local.
Era un hombre de 75 años, de postura impecable, cabello completamente blanco y unos tirantes que le daban un aire de notario de época. Al verme plantada en la acera, con mi carpeta plástica bajo el brazo, detuvo su tarea y se ajustó los anteojos. «¿Lucila? ¡Qué sorpresa!», dijo, acercándose para darme un beso en la mejilla. «Pasa, pasa. Hace frío aquí afuera». Estaba por preparar la primera cafetera del día. «Ya tomé café, Elías, pero te acepto el espacio. Necesito hablar contigo de urgencia». Entramos a la oficina. Era un lugar ordenado, lleno de archivadores de metal, mapas de zonificación en las paredes y una gran mesa de reuniones en el centro. Elías encendió las luces, se quitó el abrigo y se sentó detrás de su escritorio, indicándome con la mano que tomara asiento frente a él. Notó mi postura rígida y la forma en que aferraba la carpeta. «Tú no vienes a hablar de los viejos tiempos, ¿verdad?», preguntó, entrelazando los dedos sobre la mesa, su tono volviéndose inmediatamente profesional. «¿Qué sucede, Lucila?». Colocé la carpeta sobre su escritorio y la abrí. El olor a papel antiguo llenó el espacio entre nosotros. Mauricio me tiró a la cara un folleto del asilo El atardecer anoche. Comencé, sin rodeos, con la voz nivelada. Me ordenó empacar mis maletas porque hoy a primera hora me enviaba allí. Dijo que la casa es demasiado grande para mí, que soy un estorbo para el progreso de la familia, y que hoy mismo va a hipotecar la propiedad para inyectar capital a un proyecto fantasma. Don Elías abrió mucho los ojos. Su mandíbula se tensó y un rubor de indignación subió por su cuello. Conocía a Osvaldo. Conocía el esfuerzo que nos había costado levantar esos muros. ¿Ese miserable se atrevió a tanto?, masculló, golpeando la mesa con la palma de la mano. ¿Y Jimena? ¿Qué dijo tu hija de esta barbaridad? Jimena estaba sentada a su lado, mirando el mantel. Estuvo de acuerdo. Dijo que era lo mejor para todos y que irían a visitarme los domingos. Elías cerró los ojos por un instante, asimilando la magnitud de la traición. Luego, abrió los ojos y miró la carpeta. «Pero él no puede hipotecar nada, Lucila. La casa está a tu nombre. Lo sé perfectamente porque yo mismo los asesoré cuando compraron el terreno en el 78. Lo sé, pero él no lo sabe. O cree que, al ser viuda, la propiedad entró en alguna sucesión que él puede manipular. Asume que voy a firmar cualquier papel que me ponga enfrente por pura intimidación». Don Elías frunció el ceño, un gesto de concentración absoluta. Giró su silla hacia el computador de escritorio que tenía a su lado. Se puso los anteojos de lectura y comenzó a teclear rápidamente. «Vamos a revisar el sistema del registro público de la propiedad. Tengo acceso directo a las bases de datos de las notarías y los bancos. Si ese infeliz está moviendo hilos, aquí tiene que aparecer el rastro». El silencio en la oficina solo fue interrumpido por el teclear de Elías y el sonido de la calefacción encendiéndose. Me quedé inmóvil, observando su perfil. Durante 3 años, Mauricio se había paseado por mi casa como un pavo real, hablando de negocios, de contactos, de estrategias de mercado, menospreciando mi oficio de relojera. Estaba a punto de descubrir que las verdaderas redes de poder no se construyen en cenas elegantes con dinero prestado, sino en décadas de confianza, en apretones de manos sinceros y en la memoria compartida de un barrio. «Aquí está», dijo Elías de pronto, su voz cargada de un asco profundo. «Lucila, mira esto». Me levanté y rodeé el escritorio para mirar la pantalla. Había un formulario digital con el sello de una financiera de dudosa reputación, de esas que otorgan préstamos rápidos con intereses usureros a cambio de garantías inmobiliarias. Ayer por la tarde, ingresaron una solicitud de preaprobación de crédito hipotecario usando la dirección de tu casa, explicó Elías, señalando con el dedo índice los campos llenos en la pantalla. Mauricio figura como el solicitante principal. Y mira esto. Aquí, en las observaciones del asesor de la financiera, dice: el cliente asegura tener poder notarial amplio y suficiente sobre la propietaria, quien se encuentra en proceso de declaración de incapacidad por demencia senil. Sentí un frío repentino en la boca del estómago. No era dolor, era la comprensión absoluta de la bajeza a la que había llegado. Me iba a encerrar en el asilo no solo para sacarme del medio, sino para usar ese encierro como prueba de mi supuesta incapacidad mental, dándole vía libre para saquear mi patrimonio con un poder falso o forzado. Declaración de incapacidad.
murmuré, saboreando las palabras venenosas. Ese era el plan completo. Por eso la prisa. Por eso el asilo más barato y aislado. Es un delito federal, Lucila. Intento de fraude, falsedad en declaraciones, abuso a una persona mayor. La lista es larga, dijo Elías, apartándose de la pantalla y mirándome directamente a los ojos. El trámite está detenido en el sistema porque la financiera requiere las escrituras originales y tu firma presencial ante su notario para liberar los fondos. Por eso te exigió que firmaras hoy antes de irte. Volví a mi silla y me senté lentamente. Un relojero sabe que cuando descubre la pieza rota, no debe golpearla con furia. Debe extraerla con precisión quirúrgica para no dañar el resto del mecanismo. No voy a dejar que se salgan con la suya, Elías. No voy a discutir con ellos. No voy a llorar ni a pedir explicaciones. ¿Qué quieres hacer? Puedo llamar a la policía ahora mismo. No, respondí, levantando una mano. La policía lo asustaría, pero no resolvería el problema de raíz. Él seguiría viviendo en mi casa. Jimena seguiría justificándolo. Mauricio dijo anoche que la casa me quedaba inmensa. Dijo que era un estorbo para su progreso. Quiero darle exactamente lo que pidió. Elías me miró con curiosidad, inclinándose hacia adelante. Quiero vender la casa, Elías. Hoy. El agente de bienes raíces parpadeó, sorprendido por la contundencia de mi decisión. ¿Venderla? Lucila, es tu hogar. Tienes toda tu vida allí. Mi vida está en mis herramientas y en mi cabeza, Elías. Esa casa, con ellos adentro, se ha convertido en una cáscara vacía. Si no corto por lo sano, seguirán drenando mi energía hasta que realmente termine en un asilo. Quiero ponerla a la venta, inmediatamente, y quiero que ellos salgan de allí. Una sonrisa lenta y afilada comenzó a dibujarse en el rostro de don Elías. Se quitó los anteojos y los dejó sobre la mesa. Lucila, no sé si lo sabes, pero la zonificación de tu calle cambió hace 8 meses. El municipio aprobó la construcción de edificios comerciales de baja densidad en esa acera. Tengo a una constructora, el Grupo Arango, que me ha estado llamando cada 2 semanas preguntando por tu terreno. Quieren esa esquina para hacer una plaza comercial boutique. Te pagarían en efectivo, sin hipotecas, sin demoras y por un valor que triplica lo que tú crees que vale esa casa. La información cayó sobre la mesa con el peso de un lingote de oro. Mauricio quería hipotecar la casa por migajas en una financiera de segunda para salvar un negocio quebrado. Ignoraba por completo que estaba sentado sobre una mina de oro comercial, simplemente porque nunca se molestó en hablar con los vecinos, nunca leyó los avisos del municipio, nunca miró más allá de su propio ego inflado. Llama al Grupo Arango, dije, sintiendo como una calma absoluta se apoderaba de mí. Diles que la propiedad está disponible y que el trato se cierra hoy mismo si traen los papeles. En ese preciso instante, el silencio de la oficina fue rasgado por el timbre de mi teléfono celular. Lo saqué del bolsillo de mi abrigo. En la pantalla brillaba el nombre de Jimena. Miré a Elías y le hice un gesto para que guardara silencio. Deslicé el dedo por la pantalla y me llevé el aparato a la oreja. «¿Bueno?», contesté con voz neutra. «¿Dónde diablos se metió, suegra?». La voz no era de Jimena, era de Mauricio. Sonaba alterado, respirando con fuerza, casi gritando. Entré a su cuarto para llevarla al notario y no está. Se llevó su ropa. ¿Dónde está la carpeta con los papeles? Alejé un poco el teléfono de mi oído. Podía escuchar el pánico crudo vibrando en sus cuerdas vocales. Su castillo de naipes estaba tambaleándose. Salí temprano, Mauricio. Tenía diligencias que hacer. Respondí con una tranquilidad exasperante. ¿Qué diligencias? Hoy se va al asilo. El representante de la financiera y el notario llegan a la casa en media hora. Necesito que firme los papeles de cesión de derechos de inmediato. Me está arruinando el cronograma, vieja estúpida. Vuelva a la casa ahora mismo. De fondo, pude escuchar la voz temblorosa de mi hija. Mauricio, por favor, no le grites. Mamá, ¿dónde estás? Ven a la casa, hablemos. La súplica de Jimena me causó una punzada en el pecho, pero la asfixié de inmediato. Ya era tarde para hablar. Usted me dijo anoche que todo es velocidad, Mauricio. Dije, pronunciando cada palabra con una claridad cristalina. Que todo es riesgo. Me dijo que yo me había quedado atrapada en el siglo pasado. Solo estoy siguiendo su consejo. Me estoy moviendo rápido. ¿De qué está hablando?, bramó él, perdiendo por completo el control.
Si no viene a firmar esos papeles, juro que voy a buscarla y la voy a arrastrar a ese asilo yo mismo. Usted está senil. No sabe lo que hace. Sé exactamente lo que hago. Estoy resolviendo el problema de la casa que me queda inmensa. Espéreme allí. Nos vemos pronto. Colgué antes de que pudiera responder. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Elías, que había escuchado los gritos a través del auricular, me miraba con una mezcla de respeto y asombro. «Ese hombre está desesperado», comentó Elías, negando con la cabeza. «Si tiene al notario de la financiera yendo hacia tu casa, es porque esperaba tenerte acorralada, asustada, lista para firmar sin leer. Pero no estoy allí, y los papeles tampoco». Elías se levantó de un salto, de repente inyectado de una energía juvenil. «Voy a llamar a la doctora Elena Vargas, mi abogada de cabecera. Es implacable. Le voy a pedir que venga de inmediato. Vamos a redactar un mandato absoluto de venta a mi nombre y una notificación de desalojo inmediato por intento de fraude y abuso patrimonial. Si él ya llamó a un notario corrupto a tu casa, nosotros llegaremos con la ley en la mano y la dueña legítima». Asintió y tomó el teléfono de su escritorio. Mientras él hablaba rápidamente con la abogada, me levanté y caminé hacia el ventanal de la agencia. La ciudad ya estaba completamente despierta. Los autos pasaban veloces. La gente caminaba hacia sus trabajos, ignorando la batalla silenciosa que se libraba en aquella oficina. Pensé en el estofado que había dejado sobre la mesa anoche. Pensé en las camisas planchadas de Mauricio. Pensé en el silencio cómplice de Jimena. Había pasado 3 años siendo la sirvienta invisible de mi propia casa, permitiendo que me trataran como a un mueble viejo a punto de ser desechado. La doctora Elena Vargas llegó 15 minutos después. Era una mujer de unos 50 años, vestida con un traje sastre impecable, llevando un maletín de cuero negro. Entró como una ráfaga de viento eficiente. Elías nos presentó rápidamente y le resumió la situación, mostrándole el registro del intento de fraude en la pantalla. La abogada revisó mis escrituras con ojo crítico. «Impecable», dictaminó, cerrando la carpeta. «Señora Lucila, lo que su yerno intentó hacer es un delito grave, pero más allá de lo penal, desde el punto de vista civil, él es un simple ocupante precario en su propiedad. No tiene contrato de arrendamiento, no tiene derechos de posesión, y con este intento de fraude pierde cualquier consideración de cortesía. Quiero vender la propiedad al Grupo Arango hoy mismo, doctora, y quiero que Mauricio y su familia salgan de la casa antes del mediodía». La doctora Vargas asintió, sacó su computadora portátil y comenzó a redactar los documentos a una velocidad vertiginosa. «Vamos a firmar un contrato de promesa de compraventa irrevocable con la constructora. Elías se encargará de que el representante de Arango esté listo. Simultáneamente, firmaremos una orden de lanzamiento extrajudicial. Como la propiedad se transfiere comercialmente y hay evidencia de intento de despojo, la ley nos permite exigir la desocupación inmediata. Y si se resiste, llamamos a la fuerza pública con la orden en mano». Firmé cada documento que la doctora Vargas puso frente a mí. Mi pulso era el de un cirujano. No me tembló la mano ni por un segundo. Con cada trazo de mi bolígrafo desarmaba el castillo de mentiras de Mauricio. Con cada firma le devolvía el golpe con la misma fuerza, pero con el peso de la legalidad que él tanto despreciaba. Cuando terminamos, Elías tomó los documentos y los guardó en su portafolio. Luego, caminó hacia un armario en el fondo de la oficina. Lo abrió y sacó un gran cartel de plástico corrugado. Tenía letras rojas y brillantes impresas sobre fondo blanco. «Se vende. Propiedad comercial». Elías me miró y sonrió. «Mauricio dijo que necesitaba recibir clientes importantes en la casa hoy, ¿no?», preguntó Elías, ajustándose los tirantes. «Eso dijo, para inyectar capital a su proyecto». «Pues vamos a llevarle a los clientes más importantes que va a ver en su vida», dijo Elías, tomando las llaves de su auto. «Los nuevos dueños de la propiedad». Salimos de la oficina los 3 juntos. La doctora Vargas caminaba a mi izquierda, don Elías a mi derecha llevando el cartel. El sol de la mañana brillaba en lo alto, disolviendo el frío de la madrugada. Subimos al auto de Elías. El trayecto hasta mi casa tomaría menos de 10 minutos. Me senté en el asiento trasero, alisando la falda de mi vestido. La maquinaria estaba en marcha. Los engranajes giraban con una precisión letal y el tiempo,
Ese recurso que Mauricio creía controlar estaba a punto de acabársele por completo. Apreté mi reloj de bolsillo entre las manos, sintiendo su latido constante, preparándome para abrir la puerta de mi propia casa por última vez. El trayecto en el auto de don Elías duró exactamente 9 minutos con 40 segundos. Lo medí por la vibración constante de mi reloj de bolsillo que descansaba contra la tela de mi falda, marcando el pulso de una mañana que ya no me pertenecía al ámbito de la rutina, sino al de la disección. A través de la ventanilla, observé las calles de mi barrio pasar a una velocidad moderada. Conocía cada grieta en las aceras, cada árbol cuyas raíces habían levantado el concreto con el paso de las décadas. Eran calles construidas por personas que entendían el valor del cimiento, del trabajo lento y silencioso. Todo lo contrario a la filosofía de papel maché de mi yerno. En el asiento del copiloto, la doctora Elena Vargas revisaba los documentos que acabábamos de imprimir. El sonido de las hojas al pasar era nítido, seco, profesional. No había intercambiado muchas palabras con ella desde que salimos de la agencia, pero no era necesario. Reconozco a las personas que operan con la misma frecuencia que yo, sin dramatismos, ajustadas a los hechos, calibradas para funcionar bajo presión. Don Elías conducía con ambas manos aferradas al volante, su mandíbula tensa, proyectando una indignación que yo misma había decidido encapsular. Él sentía el agravio como propio. Después de todo, él había estado allí cuando Osvaldo y yo firmamos la compra de ese terreno baldío que luego se convertiría en mi hogar. Al girar en la esquina de mi calle, lo vi, estacionado justo frente a la entrada de mi casa, ocupando el espacio junto a la acera, con una arrogancia descuidada. Había un sedán negro, modelo reciente, pero cubierto de una fina capa de polvo. No era el auto de Mauricio, cuyo vehículo había sido embargado hacía un año. Era el transporte de la trampa. Ese debe ser el notario de la financiera, murmuró Elías, deteniendo su auto unos metros más atrás, junto al enorme roble que daba sombra a la acera. Llegaron temprano. Los estafadores siempre son puntuales cuando huelen la sangre, respondió la abogada Vargas, guardando los papeles en su maletín de cuero negro y cerrando el broche de metal con un chasquido que sonó a sentencia. Señora Lucila, le recuerdo nuestra estrategia. Usted no entra en debates. Usted es la propietaria legítima ejerciendo su derecho. Yo seré su voz legal. Don Elías es el testigo y el corredor. No deje que la provoquen. No se preocupe, doctora, dije, abriendo la puerta del auto. Hace mucho tiempo que dejaron de tener el poder de provocarme. Bajé del vehículo. El aire matutino aún conservaba un filo helado. Caminé hacia la reja de hierro forjado de mi casa, la misma que Osvaldo pintaba cada 2 veranos. Detrás de mí, escuché los pasos firmes de la abogada y el sonido del baúl del auto de Elías abriéndose para sacar el cartel de plástico corrugado. No me detuve a esperarlos. Tomé mi llave del bolso, la deslicé en la cerradura del portón exterior y lo abrí sin hacer ruido. El jardín delantero estaba exactamente como lo había dejado. Los rosales podados, el césped húmedo por el rocío. Subí los 3 escalones del porche. Podía escuchar voces provenientes del comedor. La voz de Mauricio, alta, impostada, utilizando ese tono de falsa camaradería que reservaba para las personas a las que planeaba utilizar. Hablaba de proyecciones, de flujos de caja, de un futuro brillante sustentado en el aire. Introduje la llave principal en la pesada puerta de madera maciza. El mecanismo giró con la suavidad de siempre. Empujé la puerta. El vestíbulo me recibió con el olor familiar a cera para pisos y a café recién hecho. Al final del pasillo, en el comedor, la escena estaba dispuesta como un cuadro de mal gusto. Mauricio estaba de pie, sirviendo café en mis tazas de porcelana fina, vistiendo un traje gris que le quedaba ligeramente ajustado. Sentado a la cabecera de mi mesa de roble, ocupando el lugar que solía ser de Osvaldo, había un hombre de unos 50 años, de aspecto sudoroso a pesar del frío, con un traje barato y un maletín abierto del que sobresalían gruesos fajos de papel. Y en la esquina, encogida en una silla junto a la vitrina, estaba Jimena, sosteniendo una taza con ambas manos, mirando el líquido oscuro como si pudiera encontrar allí una salida de emergencia. El sonido de mis pasos sobre la madera hizo que los 3 giraran la cabeza casi al unísono. Mauricio congeló su sonrisa.
La cafetera de cristal quedó suspendida en el aire por un segundo antes de que la bajara bruscamente sobre la mesa, derramando unas gotas sobre el mantel bordado. «Hasta que por fin aparece», exclamó, avanzando 2 pasos hacia mí, inflando el pecho para recuperar su falsa autoridad. «Pensé que se había perdido en la calle, suegra. Le dije que no saliera. El licenciado Morales lleva 20 minutos esperándola». El hombre sentado a la mesa se acomodó los lentes y me dirigió una sonrisa condescendiente, de esas que se reservan para los niños pequeños o para los ancianos a los que se considera mentalmente ausentes. «Buenos días, señora Lucila», dijo el licenciado Morales con una voz aceitosa. Su yerno me comentó que salió a dar su paseo matutino. «Es bueno caminar, ayuda a la circulación. Venga, siéntese aquí conmigo. Solo necesitamos un par de firmitas para arreglar los asuntos de la casa, y luego podrá irse tranquila a su nuevo hogar. Tenemos todo listo para su traslado». No respondí de inmediato. Mi mirada viajó desde el rostro sudoroso del supuesto notario hacia la mesa. Allí, esparcidos sobre el mantel, había 3 juegos de documentos. Aunque estaba a varios pasos de distancia, mis ojos, entrenados durante décadas para leer las minúsculas inscripciones en las esferas de los relojes suizos, captaron las palabras clave en los encabezados: Poder notarial amplio, cesión de derechos patrimoniales, y asomando debajo de una grapa, un documento con el membrete de una clínica privada que nunca había pisado: certificado de evaluación cognitiva. Sentí una quietud absoluta descendiendo sobre mí. Era la misma concentración que experimentaba cuando lograba aislar la pieza defectuosa dentro de una maquinaria compleja. El certificado falso era la prueba final. Habían comprado a un médico para que declarara mi incapacidad. Jimena, mi propia hija, había estado de acuerdo en firmar un papel que me declaraba demente, con tal de no enfrentar la ira y el fracaso de su marido. Miré a Jimena. Ella levantó la vista por un microsegundo, sus ojos inyectados en una mezcla de culpa y terror, y volvió a clavar la mirada en su taza. En ese instante fugaz, mi mente retrocedió en el tiempo con la fuerza de un resorte liberado. La vi a los 10 años. Había entrado a mi taller sin permiso, buscando unas tijeras, y en su torpeza infantil había tirado al suelo un reloj de carruaje francés del siglo XIX que yo estaba restaurando. El cristal se hizo añicos, la esfera de esmalte se agrietó. En lugar de decírmelo, Jimena barrió los cristales, escondió el reloj detrás de unas cajas y fingió que nada había pasado. Pasé 3 días buscando la pieza, angustiada por la pérdida de un objeto que no me pertenecía. Cuando finalmente lo encontré y la confronté, ella no lloró de arrepentimiento, lloró porque había sido descubierta. Se aferró a las piernas de Osvaldo, diciendo que había sido el viento, que había sido el gato, cualquier cosa menos asumir su responsabilidad. Esa noche, Osvaldo se sentó con ella en la orilla de su cama y le dijo algo que nunca olvidé. El cristal protege las agujas, Jimena. Si rompes el cristal y lo escondes, el polvo entra en la máquina. Sin la verdad, las agujas se detienen y el reloj muere. La mentira siempre destruye el mecanismo por dentro. Ella asintió esa noche, pero nunca aprendió la lección. Creció evadiendo las consecuencias, buscando siempre un escudo que la protegiera de la realidad. Y ese escudo terminó siendo Mauricio, un hombre construido enteramente de mentiras, una maquinaria llena de polvo y piezas rotas. Mi amor por ella no había desaparecido, pero en ese momento comprendí que el amor de una madre no puede reparar un reloj que la propia hija insiste en destrozar a martillazos. Acepté la fractura. Cerré la puerta de mi compasión y dejé solo la fría precisión de la justicia. «No voy a sentarme, licenciado Morales», dije, mi voz resonando clara y firme en la acústica del comedor. «Y tampoco voy a firmar nada». Mauricio soltó una carcajada seca, forzada. «Suegra, por favor, no empiece con sus episodios. Anoche lo hablamos. Usted ya no está en condiciones de tomar decisiones». Se giró hacia el notario con un gesto de disculpa simulada. «Se lo advertí, licenciado. Hay días en los que amanece lúcida y días en los que la demencia senil le hace imaginar que todavía tiene 30 años». Fue entonces cuando la puerta principal, que yo había dejado entreabierta, se abrió por completo. La abogada Elena Vargas entró al comedor, seguida de cerca por don Elías.
El sonido de los tacones de la doctora Vargas sobre la madera resonó como un martillo judicial. La sonrisa de Mauricio se borró de golpe. Sus ojos saltaron de la abogada al rostro familiar de Elías. «¿Qué significa esto?», preguntó Mauricio, su voz perdiendo un poco de su volumen. «¿Qué hace este señor aquí en mi casa? ¿Y quién es usted?». La doctora Vargas no se detuvo hasta llegar al borde de la mesa de roble. Colocó su maletín de cuero sobre la superficie, justo al lado de los papeles fraudulentos del licenciado Morales. Lo hizo con una lentitud deliberada, reclamando el espacio físico de la mesa. «Buenos días», dijo la abogada, con un tono que no admitía réplicas. «Soy la doctora Elena Vargas, representante legal de la señora Lucila. Y esta no es su casa, señor Mauricio. Es la propiedad exclusiva de mi clienta, de la cual usted es un simple ocupante sin título». El licenciado Morales se removió en su silla, repentinamente incómodo. La humedad en su frente pareció multiplicarse. Miró a la doctora Vargas, luego a los papeles sobre la mesa, y sutilmente comenzó a juntarlos hacia su lado. «Esto es un asunto familiar privado, abogada», intentó intervenir Mauricio, dando un paso hacia adelante, tratando de usar su estatura para intimidar. «Mi suegra tiene un diagnóstico médico. No está en pleno uso de sus facultades mentales. Nosotros, como su familia, estamos velando por su bienestar patrimonial. Le sugiero que se retire antes de que llame a la policía por allanamiento». La doctora Vargas ni siquiera parpadeó. Abrió su maletín y sacó un folder azul. «Por favor, llame a la policía», respondió Vargas extendiendo la mano hacia el teléfono fijo que descansaba en la mesita auxiliar. «Nos ahorraría el trámite de ir a la comisaría a presentar la denuncia penal por intento de fraude, falsificación de documentos médicos y tentativa de despojo en contra de una persona de la tercera edad. Delitos que, por cierto, conllevan penas de prisión sin derecho a fianza en este estado». El silencio cayó sobre el comedor con el peso de una losa de plomo. El tic-tac del reloj de pared, mi reloj de péndulo perfectamente calibrado, se convirtió en el único sonido de la habitación. La mirada de la abogada Vargas se desvió entonces hacia el hombre sentado a la mesa. «Licenciado Morales, supongo», dijo ella, leyendo el nombre en la carpeta que el hombre intentaba esconder. «Conozco a todos los notarios adscritos a este distrito, y su rostro no me resulta familiar, lo que me hace deducir que usted es un corredor de alguna financiera de tercer nivel, operando fuera de la jurisdicción y facilitando firmas bajo coerción. ¿Me equivoco?». Morales tragó saliva con tanta fuerza que su nuez de Adán pareció saltar. Sabía que había sido acorralado. En el mundo de los estafadores de poca monta, la regla principal es la supervivencia del más cobarde. Cuando la luz se enciende, las cucarachas huyen. Yo solo fui contratado para certificar unas firmas mutuas», tartamudeó Morales, poniéndose de pie apresuradamente, metiendo los documentos en su maletín con manos temblorosas. «A mí me aseguraron que la propietaria estaba en pleno acuerdo y que el certificado médico era legítimo. Si hay un conflicto de intereses o un tema legal pendiente, yo me retiro inmediatamente. Mi financiera no participa en litigios de esta naturaleza». «Morales, siéntese», gritó Mauricio, el pánico filtrándose finalmente a través de su fachada de control. «Usted no se va a ninguna parte. Tenemos un acuerdo. El crédito ya está preaprobado». «El crédito está cancelado, señor», replicó Morales, cerrando su maletín de golpe. «Resuelva sus problemas familiares. Con permiso». Morales ni siquiera me miró al pasar por mi lado. Caminó a zancadas rápidas por el pasillo y salió por la puerta principal, dejándola abierta. Segundos después, escuchamos el motor de su sedán negro arrancar y los neumáticos rechinar contra el asfalto. El castillo de naipes de Mauricio se había derrumbado en menos de 3 minutos. Lo vi respirar con dificultad, sus puños apretados a los costados de su cuerpo. Su mente, acostumbrada a manipular la realidad a su antojo, estaba sufriendo un cortocircuito al enfrentarse a una fuerza inamovible. Se giró hacia mí, su rostro enrojecido, las venas de su cuello marcadas. «¿Usted hizo esto?», bramó, perdiendo cualquier rastro de ese falso respeto que usaba como máscara. «Vieja egoísta, arruinó mi única oportunidad de salvar a esta familia. Sin ese dinero lo vamos a perder todo. Yo iba a multiplicar ese capital, iba a darnos una vida de verdad, no esta miseria de barrio viejo».
No, Mauricio, intervine, dando un paso hacia él, mi voz baja pero cortante como el filo de un bisturí. Usted no iba a salvar a nadie. Usted iba a tapar los agujeros de su propia incompetencia con los ladrillos de mi casa. Iba a robarse el único patrimonio seguro que tiene su esposa y su hijo para seguir jugando al empresario exitoso. Usted es un mecanismo roto, y yo no permito piezas defectuosas en mi propiedad. Jimena sollozó desde su rincón. Fue un sonido lastimero, agudo. «Mamá, por favor», suplicó ella, levantándose finalmente de la silla, con las manos juntas frente a su pecho. «Entiéndelo, estábamos desesperados. Mauricio me juró que el negocio iba a funcionar esta vez, que el asilo sería solo por unos meses, hasta que compráramos un apartamento nuevo con las ganancias. Tú no entiendes de negocios, mamá. Todo es un riesgo». La miré. Realmente la miré, buscando algún rastro de la mujer adulta que debería ser, y solo encontré a la niña asustada, escondiendo los cristales rotos. «El riesgo se toma con el dinero propio, Jimena», le respondí, sin alterar mi expresión. «Cuando se toma con el dinero ajeno, a escondidas y bajo engaños, no se llama negocio, se llama robo. Y el hecho de que tú hayas estado dispuesta a encerrarme en un asilo de caridad para financiar sus delirios es una factura que no voy a pagar. Mauricio, en un último intento de recuperar el control mediante la violencia pura, golpeó la mesa con ambos puños, haciendo saltar las tazas de porcelana. «Pues no nos vamos a ir», rugió, con la saliva salpicando sus labios. «A ver cómo nos saca. Llevamos 3 años viviendo aquí. La ley nos protege. No me importa lo que diga su abogada de pacotilla. De aquí no me muevo hasta que me dé mi parte». Fue entonces cuando don Elías, que había permanecido en silencio observando la dinámica, dio un paso al frente. Llevaba el gran cartel de plástico corrugado bajo el brazo. Lo desenrolló con un movimiento fluido y lo colocó de pie sobre la mesa de roble, apoyado contra el jarrón del centro. Las letras rojas y brillantes capturaron la luz de la mañana. «Se vende. Propiedad comercial de alta densidad. Grupo Arango». Mauricio miró el cartel. Sus ojos se entrecerraron, tratando de procesar las palabras. Su cerebro se atascó en la palabra comercial. «Como le decía, Mauricio», intervino don Elías, ajustándose los tirantes con una tranquilidad aplastante. «Usted habla mucho de negocios, pero parece que no hace su tarea. El municipio cambió la zonificación de esta cuadra hace 8 meses. Su suegra no está sentada sobre una casa vieja. Está sentada sobre un terreno comercial de primer nivel. El Grupo Arango, la constructora más grande de la ciudad, lleva medio año intentando comprar esta esquina para levantar una plaza boutique». La mandíbula de Mauricio cayó levemente. El color rojo de su ira fue reemplazado gradualmente por una palidez enfermiza. Estaba calculando. Podía ver los números girando en sus pupilas. «¿Comercial?», murmuró Mauricio, su arrogancia desinflándose como un globo perforado. «¿Cuánto vale esta propiedad?» «Unos 3 millones por encima del avalúo residencial que usted intentaba usar para su estafita con la financiera», respondió Elías sin piedad. «Dinero en efectivo, sin hipotecas, sin intermediarios de dudosa reputación. La señora Lucila acaba de firmar la promesa de compraventa irrevocable en mi oficina hace exactamente 40 minutos. La casa ya está vendida». El impacto de la revelación golpeó a Mauricio con la fuerza física de un tren de carga. Se tambaleó ligeramente hacia atrás, chocando contra el trinchador. El hombre que se jactaba de tener visión empresarial, el hombre que me llamaba estorbo y me mandaba a un asilo por no entender el mundo moderno, acababa de darse cuenta de que había intentado malbaratar una mina de oro por unas cuantas monedas de cobre, simplemente por su absoluta ignorancia y su desprecio hacia el entorno que lo rodeaba. Jimena se llevó ambas manos al rostro, emitiendo un gemido sordo. Ella también entendió la magnitud del error matemático. La doctora Vargas aprovechó la parálisis de ambos para asestar el golpe final. Extrajo del folder azul un documento con sellos rojos oficiales y lo deslizó sobre la mesa justo frente a Mauricio. «Este es un aviso de desalojo extraordinario por transferencia comercial inmediata, respaldado por la denuncia de intento de fraude que ya está en curso en el sistema judicial», explicó la abogada con una frialdad clínica.
Al no existir un contrato de arrendamiento y al tratarse de una venta comercial corporativa, los nuevos propietarios, el Grupo Arango, exigen la entrega física del inmueble libre de ocupantes el día de hoy. Mauricio levantó la vista del papel, sus ojos desorbitados, buscando mi mirada en un intento patético de apelar a una misericordia que él mismo había asesinado la noche anterior. ¿Hoy?, susurró, su voz quebrando. No puede hacernos esto, suegra. No tenemos a dónde ir. No tenemos dinero para una mudanza hoy. Tenemos a Felipe. Es su nieto. Mencionó a Felipe. Usó al niño como escudo, exactamente como yo sabía que haría. Pero yo ya había ajustado esa pieza en mi cabeza. Felipe no sufrirá, dije, manteniendo la postura recta, sin acercarme a él. Ya hice los arreglos necesarios para que la colegiatura de su escuela esté pagada por el resto del año. Y dejé un sobre a nombre de Jimena en la notaría con los fondos suficientes para alquilar un apartamento modesto por 6 meses, lo suficiente para que no duerman en la calle. Pero ni un centavo de ese dinero pasará por sus manos, Mauricio. El pago se hará directamente al arrendador. Avancé un paso. La distancia entre nosotros era mínima ahora. Lo miré desde la altura de mis 73 años, sintiendo el peso de cada minuto, de cada hora que había invertido en construir ese hogar que él había intentado arrebatarme. Anoche usted me dio una orden, Mauricio, dije, mi voz bajando a un susurro que llenó toda la habitación. Me tiró un folleto en la cara y me dijo que hiciera mis maletas porque a primera hora me iba de esta casa. Levanté la mano derecha y señalé la puerta abierta del pasillo, por donde se veía el cielo claro de la mañana. Ahora le devuelvo el folleto. Tienen hasta el mediodía. A las 12 en punto, la cuadrilla de demolición del Grupo Arango y la fuerza pública estarán en esa puerta. Hagan sus maletas. Hoy se van. El reloj de péndulo a mis espaldas dio las campanadas de las 9 de la mañana. El sonido metálico y profundo resonó en el comedor, marcando el inicio de la cuenta regresiva. 3 horas, 180 minutos. El tiempo exacto que le quedaba al espejismo de Mauricio antes de que la maquinaria de la realidad lo triturara por completo. Me di media vuelta, sintiendo el crujido familiar del tercer escalón bajo mis pies, y salí al porche, dejando que el aire frío limpiara mis pulmones mientras escuchaba a mis espaldas el sonido inconfundible del pánico absoluto. El aire frío de la mañana golpeó mi rostro en cuanto crucé el umbral hacia el porche, limpiando de mis pulmones la atmósfera cargada y rancia del comedor. Detrás de mí, la pesada puerta de roble se cerró con un clic definitivo, pero no logró ahogar por completo el sonido del caos que acababa de desatar en el interior. Escuché el golpe sordo de una silla cayendo al suelo, seguido del eco amortiguado de los gritos de Mauricio. Su voz, desprovista ya de esa pátina de falsa elegancia que tanto ensayaba frente al espejo, sonaba ahora aguda, rota, dictando órdenes sin sentido a una mujer que no sabía cómo obedecerlas. La doctora Elena Vargas salió detrás de mí, cerrando su maletín de cuero negro con un chasquido metálico que sonó como el golpe de un mazo judicial. Se ajustó el cuello del abrigo y miró su reloj de pulsera. 9:05, señora Lucila, dijo la abogada, con una voz desprovista de cualquier agitación. El cronograma está en marcha. He enviado un mensaje al representante legal del Grupo Arango. La cuadrilla de desocupación y el perito de la constructora llegarán exactamente a las 11:45 para hacer la revisión final del predio antes de la entrega física. Don Elías bajó los escalones del porche y se frotó las manos para darse calor. Su rostro, habitualmente sereno, mostraba una mezcla de satisfacción y tensión contenida. Ese infeliz creyó que podía pisotear 40 años de historia de este barrio con un papel falsificado, murmuró Elías, mirando hacia la ventana del comedor, donde la silueta de Mauricio se movía erráticamente de un lado a otro. Lucila, ¿estás segura de que quieres quedarte aquí estas 3 horas? Puedo llevarte a mi oficina o al hotel. No tienes por qué presenciar el circo que ese hombre va a armar. Negué con la cabeza lentamente, apretando el asa de mi bolso. No, Elías. Un relojero no abandona la mesa de trabajo hasta que la última pieza defectuosa ha sido extraída y el mecanismo queda limpio. Tengo que empacar el resto de mis herramientas. Mi taller tiene entrada independiente por el patio trasero. No necesito cruzarme con ellos en el pasillo.
Estaré en mi auto, estacionado justo aquí enfrente, indicó Elías, señalando su vehículo junto a la acera. La doctora Vargas tiene que ir al juzgado a ingresar formalmente la denuncia por el intento de fraude, pero yo no me muevo de esta calle hasta que esos dos estén afuera con sus maletas. Si escucho un solo grito fuera de lugar, entro con la policía. Agradecí a ambos con una leve inclinación de cabeza. La abogada Vargas se despidió con un apretón de manos firme, prometiendo volver antes del mediodía, y caminó hacia la avenida principal para tomar un taxi. Yo bajé los escalones y caminé por el sendero lateral de gravilla que bordeaba la casa. El sonido de mis zapatos triturando las pequeñas piedras grises me resultaba inmensamente familiar. Conocía la ubicación de cada rosal, de cada enredadera que trepaba por la pared de ladrillo. Pasé junto a la ventana de la cocina y pude escuchar el sonido del agua corriendo a borbotones. Alguien había dejado el grifo abierto en medio del pánico. Llegué al patio trasero. Los limoneros que Osvaldo y yo habíamos plantado lucían cargados, ajenos a la destrucción del hogar que les daba sombra. Saqué la llave de bronce de mi bolsillo y abrí la puerta de madera gastada que daba acceso directo a mi taller. El interior me recibió con su olor característico a latón pulido, aceite de precisión y madera antigua. Encendí la lámpara de luz fría sobre mi mesa de trabajo. Todo estaba exactamente como lo había dejado la tarde anterior, antes de que el folleto del asilo manchara mi mesa y mi vida. Las pinzas de titanio alineadas por tamaño, los destornilladores milimétricos en su soporte giratorio, los pequeños frascos de lubricante suizo ordenados meticulosamente. Me acerqué al armario del fondo y saqué una caja de madera de caoba, forrada en terciopelo verde, que utilizaba para transportar los mecanismos más delicados. Comencé a empacar con movimientos pausados y automáticos. Primero los calibres, luego las lupas, después los pequeños engranajes de repuesto que guardaba en frascos de cristal. Mientras envolvía una campana de reloj de bolsillo en papel de seda, la pared que separaba mi taller del pasillo interior tembló levemente. «¡Contesta, maldita sea!». La voz de Mauricio atravesó el muro, ahogada pero perfectamente inteligible. «Julio, soy Mauricio. Escucha, necesito el préstamo puente del que hablamos. Sí, hoy. Ahora mismo». «¿Cómo que no? Te dije que la casa era la garantía». «No me cuelgues, Julio». «¡Julio!». El sonido de un teléfono siendo arrojado contra la pared me hizo detener las manos por una fracción de segundo. El gran estratega de los negocios, el hombre que me consideraba un estorbo por vivir en el siglo pasado, estaba descubriendo la fragilidad de su red de mentiras. Sus supuestos inversionistas no eran más que buitres esperando alimentarse de la carroña que él prometía traer. Al desaparecer la casa de la ecuación, Mauricio no era nada. Un cascarón vacío. Seguí empacando. Acomodé mis aceiteras de precisión en los compartimentos de la caja de caoba. A las 10:15, la puerta interior de mi taller, la que conectaba con el resto de la casa, se abrió de golpe. Mauricio apareció en el umbral. Su aspecto era deplorable. La corbata gris colgaba deshecha alrededor de su cuello. Su camisa estaba empapada de sudor en las axilas y tenía el cabello revuelto. Respiraba con la boca abierta, como un animal acorralado que busca una salida que no existe. Llevaba una maleta de lona a medio cerrar en una mano. No levanté la vista. Tomé unas pinzas y recogí un minúsculo tornillo de la mesa para guardarlo en un tubo de ensayo. Usted no puede hacernos esto», jadeó Mauricio, avanzando 2 pasos dentro del taller, su voz desprovista de aquella arrogancia ensordecedora, reducida ahora a un siseo desesperado. «No puede echarnos a la calle. Es ilegal. Voy a demandarla. Voy a ir a los tribunales y voy a demostrar que usted está senil, que esa venta fue un fraude». Terminé de enroscar la tapa del tubo de ensayo, lo coloqué en su ranura correspondiente dentro de la caja y finalmente giré la cabeza para mirarlo. «Para ir a los tribunales, Mauricio, se necesita dinero para pagar a un abogado», respondí, mi voz manteniendo el volumen bajo y constante del tic-tac de un reloj. «Y usted acaba de gastar sus últimos centavos pagándole a ese notario falso que salió huyendo por mi puerta delantera. Además, la transferencia de la propiedad ya está registrada y sellada por la constructora. Usted no tiene absolutamente nada con qué pelear». Soltó la maleta de lona.
Cayó al suelo con un ruido sordo, revelando que adentro solo había metido un montón de trajes arrugados y zapatos de diseñador que no había terminado de pagar. «¡Soy el marido de su hija!», gritó, golpeando el marco de la puerta con la palma de la mano abierta, intentando recurrir a la intimidación física al ver que sus argumentos legales eran polvo. «Soy el padre de su nieto. Si nos echa hoy, le juro por mi vida que me llevo a Felipe a otra ciudad. No volverá a verlo nunca más. La voy a borrar de su vida». Tomé un paño de microfibra y comencé a limpiar cuidadosamente el cristal de mi lupa principal. No permití que su amenaza acelerara mi pulso. Había anticipado ese movimiento desde la madrugada. «Felipe es la razón por la que ustedes no van a dormir en un albergue público esta noche», dije, frotando el cristal en pequeños círculos. Como le informé hace una hora, la doctora Vargas tiene en su notaría un sobre a nombre de Jimena. Contiene el pago por adelantado de 6 meses de alquiler de un apartamento cerca de la escuela del niño. Pero el contrato de ese alquiler tiene una cláusula muy específica dictada por mí. Mauricio frunció el ceño, su respiración agitada haciendo una pausa mientras trataba de procesar la información. «Si usted intenta alejar a Felipe de esta ciudad, o si me niega el derecho de visita estipulado en ese mismo documento, los fondos se congelan inmediatamente y el contrato de arrendamiento se anula», continué, levantando la lupa para comprobar su limpieza a contraluz. «Estará atado a ese apartamento de barrio, viviendo de la caridad de la mujer a la que intentó encerrar en un asilo, hasta que consiga un trabajo de verdad para mantenerse. Usted no tiene el control, Mauricio. Lo perdió en el momento en que arrojó ese folleto sobre mi mesa». El rostro de mi yerno se desfiguró en una mueca de puro odio. Avanzó un paso más, levantando un dedo acusador, temblando de impotencia. «Usted es un monstruo», escupió con los ojos inyectados en sangre. «Una vieja amargada y calculadora. Yo soy una relojera», lo corregí, cerrando la tapa de la caja de caoba y asegurando los broches de latón. «Yo arreglo lo que tiene solución y desecho las piezas podridas que amenazan con destruir todo el sistema. Usted es la pieza podrida, Mauricio, y ahora mismo es un estorbo en mi taller. Vaya a empacar. Le quedan menos de 2 horas». Se quedó allí plantado por un largo minuto, buscando en mi rostro algún resquicio de duda, alguna grieta de compasión por la que pudiera colarse para manipularme de nuevo. No encontró nada, solo la superficie pulida e impenetrable de una decisión tomada. Finalmente, soltó un gruñido gutural, recogió su maleta del suelo y salió del taller dando un portazo que hizo temblar los frascos de cristal. El silencio regresó a la habitación, pero era un silencio provisional. Acomodé mis cajas junto a la puerta trasera, listas para ser llevadas al taxi cuando llegara el momento. Me senté en mi taburete y miré por la ventana hacia el patio. El sol había comenzado a calentar las baldosas de terracota. A las 11 menos cuarto, la puerta interior volvió a abrirse, esta vez con una lentitud dolorosa. Era Jimena. Llevaba puesto un abrigo de lana que le quedaba grande, aferrando contra su pecho una caja de cartón llena de álbumes de fotos y juguetes de Felipe. Tenía el rostro hinchado por el llanto, los ojos enrojecidos y el maquillaje corrido manchándole las mejillas. Parecía haber envejecido 10 años en las últimas 2 horas. Se quedó en el umbral, sin atreverse a pisar el suelo del taller, como si supiera que ya no era bienvenida en mis espacios sagrados. «Mamá», susurró, su voz quebrando en la segunda sílaba. Me levanté del taburete y me crucé de brazos, manteniendo la distancia. No fui hacia ella. No le ofrecí el consuelo que estaba buscando desesperadamente. «¿Ya empacaste las cosas del niño, Jimena?», pregunté, con un tono estrictamente práctico. Ella asintió frenéticamente, las lágrimas desbordándose de nuevo y cayendo sobre el borde de la caja de cartón. «Sí, ya casi termino. Felipe está asustado en su cuarto». Mauricio le gritó que empacara sus libros. «Mamá, por favor, ¿a dónde vamos a ir? Mauricio dice que el sobre del que hablaste es una mentira, una trampa tuya para humillarlo. El sobre está en la notaría 4, en la avenida Central, esperando tu firma», respondí. «Es real. Pero te advierto algo, Jimena. El dinero está a tu nombre. El contrato estará a tu nombre. Si le entregas el control de ese alquiler a tu marido, lo perderás todo en menos de un mes». Jimena apretó la caja contra su pecho hasta que los nudillos se le pusieron blancos.
Bajó la mirada hacia el suelo de madera del taller, incapaz de sostener el peso de mis palabras. Él me prometió que todo iba a cambiar. Sollozó, su voz reducida a un gemido infantil. Me dijo que si firmabas la hipoteca, íbamos a ser ricos, que ya no tendría que trabajar dobles turnos. Yo solo quería dejar de estar cansada, mamá. Solo quería que mi familia funcionara. Tu familia funcionaba porque yo la mantenía en pie, repliqué, sintiendo por primera vez que el hielo de mi voz se resquebrajaba levemente por la decepción. Yo cocinaba, yo planchaba, yo pagaba la luz y el agua mientras tú cerrabas los ojos ante la incompetencia del hombre que elegiste. Y cuando él decidió que mi existencia era un obstáculo para sus fantasías, tú bajaste la cabeza y aceptaste tirarme a la basura. «Tenía miedo», gritó Jimena, levantando el rostro, su desesperación rompiendo su mutismo habitual. «Tú no sabes cómo se pone cuando las cosas no salen como él quiere. Tú tienes hielo en las venas, mamá. Todo lo calculas, todo lo mides. Yo no soy tan fuerte como tú. Perdóname, por favor. Perdóname». El eco de su súplica rebotó contra las paredes llenas de herramientas. La vi temblar, aferrada a sus recuerdos en esa caja de cartón, y por una fracción de segundo, el instinto protector de madre amenazó con nublar mi juicio. Pero luego recordé el folleto brillante, recordé la palabra estorbo, recordé su silencio cómplice anoche en la mesa del comedor. El perdón es un sentimiento, Jimena, y yo te perdono, porque eres mi hija, dije, midiendo cada palabra con precisión quirúrgica. Pero la confianza es una estructura, y esa estructura tú la demoliste por completo. Puedes tener mi perdón, pero ya no tienes mi casa, ni mi protección. Es hora de que seas adulta y asumas las consecuencias del hombre al que le entregaste el timón de tu vida. Y te aseguro una cosa, en cuanto Mauricio se dé cuenta de que ya no hay dinero fácil ni un techo gratis, te culpará a ti de este fracaso. Prepárate para eso. Jimena ahogó un grito, cerró los ojos con fuerza y retrocedió hacia el pasillo. No discutió más. Sabía que cada palabra que yo había pronunciado era una verdad absoluta que ella llevaba años intentando ignorar. Se dio la vuelta y desapareció en la penumbra de la casa, llevándose consigo los últimos restos de la familia que alguna vez fuimos. A las 11:30 de la mañana salí del taller por la puerta del patio, cargando mis 2 cajas de madera y mi pequeña maleta de cuero. Caminé por el sendero exterior hasta llegar a la acera frontal. La luz del mediodía ya bañaba la calle, iluminando la escena con una claridad implacable. El espectáculo en la acera era patético. Mauricio y Jimena estaban sacando sus pertenencias a rastras por la puerta principal. No había camión de mudanza. Mauricio no tenía crédito ni efectivo para contratar uno. Estaban apilando bolsas de basura negras llenas de ropa, cajas de cartón mal cerradas y maletas baratas directamente sobre la acera de cemento, justo debajo del enorme roble. Felipe, mi nieto, estaba sentado en una de las maletas, aferrando su mochila azul, mirando al vacío con una expresión de desconcierto que me partió el alma. Le hice una leve seña con la mano desde la distancia. Él me vio y bajó la cabeza, avergonzado por una situación de la que no era culpable. El barrio, esa red comunitaria que Mauricio tanto despreciaba por considerarla pueblerina, no había tardado en notar la conmoción. Las cortinas de las casas vecinas se movían discretamente. Doña Inés, la dueña de la panadería, había salido a barrer la acera de su negocio en la esquina, aunque no había una sola hoja que recoger. Estaba allí, de pie, apoyada en su escoba, observando la caída del hombre que le debía 2 meses de desayunos. Samuel, el recepcionista del hotel, pasaba caminando con un par de bolsas de compras y se detuvo deliberadamente junto al auto de don Elías, cruzándose de brazos para ver el desenlace. Mauricio salió por la puerta principal cargando una caja de plástico transparente, de esas que se usan para archivar documentos. Iba sudando, con el rostro rojo por el esfuerzo y la humillación de sentirse observado por los vecinos. «No se queden ahí mirando, partida de chismosos», gritó Mauricio, perdiendo por completo los estribos al notar la presencia de doña Inés y de Samuel. «Metan sus narices en sus propios asuntos». En su arranque de ira, Mauricio pisó el borde de uno de los escalones del porche. Su tobillo se torció levemente. Perdió el equilibrio y soltó la caja de plástico para no caer de bruces.
La caja golpeó el cemento de la acera y se partió por la mitad con un crujido seco. El contenido se desparramó por el suelo, arrastrado por la brisa helada del mediodía. No eran los contratos millonarios ni los proyectos de inversión de los que tanto alardeaba. Eran decenas de sobres con notificaciones rojas de cobro, facturas vencidas de tarjetas de crédito, recibos de casas de empeño y folletos de agencias de préstamos rápidos. Uno de los papeles voló hasta aterrizar a los pies de doña Inés en la esquina. La panadera lo miró, levantó la vista hacia Mauricio y soltó una carcajada seca, carente de cualquier humor. «¡Vaya, don Mauricio!», gritó doña Inés desde la esquina, su voz resonando en toda la cuadra. «Parece que sus inversionistas extranjeros le mandan puros recibos de cobro. A ver si con eso me paga los panes de queso que se comió de gratis». El rostro de Mauricio pasó del rojo al púrpura. Se agachó en la acera, gateando patéticamente para intentar atrapar los papeles que el viento esparcía, tratando de ocultar la evidencia de su miseria financiera ante la mirada de las mismas personas a las que había tratado con desdén. Jimena salió corriendo de la casa e intentó ayudarlo, pero él le dio un manotazo, apartándola con brusquedad. «¡Déjalo!», le gritó a su esposa, con las manos llenas de papeles arrugados. «Todo esto es culpa de tu madre. ¡Vieja loca!». Don Elías, que había estado observando la escena desde el capó de su auto estacionado, se enderezó, se ajustó los tirantes y caminó unos pasos hacia la montaña de basura y maletas que bloqueaba la acera. «Señor Mauricio», dijo Elías, proyectando su voz con la autoridad de quien lleva toda una vida habitando esas calles. «Le sugiero que recoja su basura rápidamente. Sus maletas están siendo un estorbo en la vía pública. Y como usted bien dijo anoche, todo en este mundo moderno es velocidad». Mauricio se congeló. La palabra estorbo, la misma que había usado para intentar desecharme y enviarme al asilo, regresaba a él como un boomerang de plomo, golpeándolo en el centro de su frágil ego. Miró a Elías, miró a los vecinos que murmuraban entre sí, y finalmente me miró a mí, de pie junto al sendero de gravilla, con mis herramientas perfectamente empacadas y mi abrigo abotonado. La simetría de la humillación era absoluta. El hombre que se creía dueño del tablero estaba ahora gateando en la acera, rodeado de sus propias mentiras, expuesto ante el tribunal de la calle. Acomodé mi bolso sobre el hombro. Eran las 11:45 exactos. Un ruido sordo, profundo y rítmico comenzó a sentirse en el pavimento, vibrando desde la avenida principal, el sonido de motores diésel pesados. Giré la cabeza hacia la esquina. Un enorme camión de plataforma, pintado de amarillo brillante con el logotipo negro del Grupo Arango, impreso en el costado, giró lentamente para entrar en nuestra calle. Detrás del camión venía una camioneta blanca de doble cabina, de la cual bajaron 3 hombres con cascos de construcción, chalecos reflectantes y carpetas con planos. Junto a ellos, la doctora Elena Vargas caminaba con paso firme, señalando hacia la fachada de la casa. El convoy se detuvo justo frente a la propiedad, bloqueando por completo la vista de la calle. El motor del camión rugió antes de apagarse, dejando un silencio repentino y pesado en el aire. El jefe de la cuadrilla, un hombre alto de hombros anchos, miró la montaña de bolsas y maletas en la acera. Luego miró a Mauricio, que seguía arrodillado con sus papeles, y finalmente consultó el plano que llevaba en la mano. La hora había llegado. El reloj había marcado las 12, y el péndulo de las consecuencias estaba a punto de arrasar con los últimos restos de la fantasía en la que mi yerno había intentado enterrarme. El capataz de la cuadrilla de demolición bajó de la camioneta blanca con la pesadez de un hombre que lleva décadas lidiando con el polvo y el acero. Llevaba unas botas de trabajo gastadas, un casco amarillo con raspones profundos y una tabla de sujeción con varios planos enrollados. Detrás de él, los otros 3 obreros comenzaron a descargar vallas metálicas de color naranja brillante desde la plataforma del camión, arrojándolas sobre el asfalto con un estruendo metálico que hizo que varios pájaros salieran volando de las ramas del viejo roble. El sonido del metal chocando contra el cemento fue el primer martillazo real en el ataúd de las ilusiones de mi yerno. Mauricio, que seguía de rodillas en la acera intentando patéticamente recoger sus recibos vencidos y sus notificaciones de embargo,
levantó la cabeza. Su rostro estaba manchado de sudor y suciedad. Al ver a los hombres con chalecos reflectantes y el inmenso camión bloqueando la calle, intentó ponerse de pie rápidamente, pero el tobillo torcido le falló y tuvo que apoyarse torpemente contra el tronco del árbol. La doctora Elena Vargas se acercó al capataz con paso firme, sacando de su maletín de cuero negro la carpeta con los documentos sellados que acabábamos de firmar en la notaría. «Buenos días. Soy la representante legal de la parte vendedora. Y aquí están las copias de la orden de lanzamiento extrajudicial y la transferencia de dominio», dijo la abogada, entregándole los papeles al hombre. «El inmueble está legalmente desocupado y listo para la toma de posesión por parte del Grupo Arango. Sin embargo, como puede ver, los antiguos ocupantes han dejado escombros personales en la vía pública frente al acceso principal». El capataz tomó los documentos, los revisó con una mirada rápida y experta, y luego dirigió sus ojos hacia la montaña de bolsas negras de basura, maletas baratas y cajas de cartón mal selladas que bloqueaban la entrada. Finalmente, su mirada se posó en Mauricio, quien lo observaba con los ojos desorbitados, respirando con dificultad, como si el aire de la calle se hubiera vuelto de repente demasiado espeso para sus pulmones. «Oiga, usted», dijo el capataz, dirigiéndose a Mauricio con una voz áspera que no admitía réplicas ni debates empresariales. «Necesito que despeje el perímetro inmediatamente. Vamos a instalar el cerco de obra y a meter maquinaria pesada por ese portón. Todo lo que esté en la acera en los próximos 10 minutos será considerado basura y lo tiraremos al contenedor de desmonte». Mauricio infló el pecho, en un último y desesperado intento de recurrir a la arrogancia que le había servido para intimidar a su esposa durante años. Se ajustó el nudo aflojado de su corbata manchada y dio un paso cojeando hacia el capataz. «Usted no puede amenazarme», bramó Mauricio, escupiendo saliva con cada sílaba, señalando al camión con un dedo tembloroso. «Yo soy un empresario. Esta es mi casa. Hay un litigio pendiente. Si tocan una sola de mis maletas, los voy a demandar a todos por daños a la propiedad privada y robo». El capataz ni siquiera parpadeó, no discutió, no argumentó. Los hombres que trabajan demoliendo edificios no pierden el tiempo debatiendo con las termitas que huyen de la madera podrida. Simplemente levantó una mano, hizo una señal a uno de sus obreros y sacó un radio de comunicación de su cinturón. No hizo falta que el capataz hablara por el radio. En ese preciso instante, el sonido de una sirena cortó el aire de la calle. Una patrulla de la policía municipal, solicitada previamente por la doctora Vargas como medida preventiva, dobló la esquina de la panadería de doña Inés y avanzó lentamente hasta detenerse justo detrás de la camioneta de los constructores. Las luces azules y rojas destellaban intermitentemente, proyectando ráfagas de color sobre el rostro pálido y desencajado de Jimena, que seguía de pie junto a las bolsas de basura, aferrando la mano de mi nieto Felipe. 2 oficiales de policía bajaron del vehículo. Caminaron directamente hacia la doctora Vargas, quien les mostró la orden judicial con los sellos rojos en relieve. El oficial al mando asintió, se ajustó el cinturón táctico y se giró hacia Mauricio. «Señor, la orden de desalojo es clara y el traspaso de la propiedad es legal», dijo el policía con una calma letal. «Tiene 5 minutos para retirar sus pertenencias de la vía pública y abandonar el área de construcción. Si altera el orden, interfiere con los trabajadores o se niega a acatar la orden judicial, procederé a arrestarlo por desacato y obstrucción». ¿Fui claro? La palabra arresto fue el balazo final. La maquinaria de mentiras de Mauricio se detuvo en seco, con un chirrido ensordecedor que solo él pudo escuchar en su interior. Sus hombros cayeron. La fachada del hombre de negocios exitoso, del inversionista arriesgado que necesitaba una casa inmensa para recibir clientes, se desintegró por completo, dejando al descubierto a un hombre patético, acorralado y sin un solo centavo en los bolsillos. Miró a los policías, miró al capataz y luego giró la cabeza para buscar a su esposa. «Jimena», suplicó Mauricio con la voz quebrada, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. «Jimena, diles algo. Diles que no pueden hacernos esto. Busca a tu madre. Dile que me perdone, que fue un error». Pero Jimena no lo miró. Por primera vez en 3 años,
Mi hija no bajó la cabeza para encubrirlo, ni corrió a tapar sus agujeros emocionales. Mantuvo la vista fija en el asfalto, apretó con más fuerza la mano del pequeño Felipe, tomó el asa de su maleta de lona y comenzó a caminar en dirección contraria, hacia la avenida principal, alejándose de él. No dijo una sola palabra. El silencio de Jimena fue la sentencia más cruel y justa que Mauricio podría haber recibido. Mientras los obreros comenzaban a descargar las pesadas vallas naranjas y a rodear el perímetro de la que alguna vez fue mi casa, un taxi de color amarillo se detuvo suavemente junto a mí, en el extremo opuesto de la acera. Don Elías, que había estado observando todo desde su auto, se acercó para ayudar al taxista a guardar mis 2 cajas de madera de caoba y mi pequeña maleta de cuero en el maletero. Todo salió exactamente como lo calculaste, Lucila, murmuró Elías, cerrando el maletero con un golpe seco. La precisión suiza aplicada a la justicia poética. No es poesía, Elías, es física elemental, respondí, ajustándome la bufanda de lana gris alrededor del cuello para protegerme de la brisa fría del mediodía. Toda acción genera una reacción equivalente. Él empujó el péndulo demasiado lejos, y el péndulo simplemente regresó con la misma fuerza. Me despedí de don Elías con un apretón de mano sincero, agradeciéndole su lealtad inquebrantable, y le hice un gesto de agradecimiento a la doctora Vargas a la distancia. Abrí la puerta trasera del taxi y me acomodé en el asiento de cuero sintético. El conductor me preguntó por el destino y le di la dirección de una pequeña inmobiliaria en el centro histórico de la ciudad, con la que ya había estado en contacto telefónico desde la madrugada. A través de la ventanilla, mientras el taxi comenzaba a moverse, eché un último vistazo a la escena. El camión del Grupo Arango ya estaba encendiendo sus motores hidráulicos. Las vallas naranjas bloqueaban por completo la vista del porche y del jardín de los limoneros. Y allí, fuera de la barrera metálica, sentado sobre una bolsa de basura negra en el borde de la acera, con los documentos de sus deudas esparcidos por el suelo y la cabeza hundida entre las rodillas, quedó el hombre que me había llamado estorbo. No sentí tristeza, no sentí melancolía por los ladrillos que pronto serían derribados. La casa había cumplido su ciclo, y yo, a mis 73 años, estaba a punto de comenzar el mío con el mecanismo recién lubricado. El tiempo, al igual que los engranajes de un reloj bien construido, no se detiene a compadecerse de quienes intentan romperlo. Avanza. Y así pasaron 7 meses. El otoño trajo consigo un viento helado que barría las hojas secas por las calles adoquinadas del centro histórico. Un barrio antiguo donde los edificios aún conservaban sus techos altos, sus molduras de yeso y sus ventanas de arco. Fue allí, en una esquina privilegiada rodeada de cafeterías tranquilas y librerías de viejo, donde decidí instalar mi nueva vida. Con el dinero de la venta comercial al Grupo Arango, que resultó ser una suma lo suficientemente obscena como para garantizar la tranquilidad de 3 generaciones, compré un local amplio en la planta baja de un edificio de estilo francés, que incluía un apartamento perfectamente remodelado en la parte posterior. El espacio delantero se convirtió en mi santuario. Sobre la puerta de entrada, un letrero de madera de roble tallado a mano con letras de bronce pulido anunciaba: Lucila, relojería de precisión y restauración. El interior olía a madera de cedro, a aceite sintético Moebius y al papel antiguo de los manuales de calibración. Había instalado vitrinas de cristal biselado forradas en terciopelo verde oscuro, donde exhibía las piezas que compraba en subastas, restauraba con infinita paciencia y luego vendía a coleccionistas que sabían apreciar el valor del tiempo recuperado. Mi rutina diaria se había convertido en un ejercicio de libertad absoluta. Me levantaba a las 6 de la mañana, no para planchar las camisas de un parásito, ni para cocinar por obligación, sino para prepararme una taza de café en mi propia cocina de granito negro, escuchando música clásica en la radio. Nadie me exigía silencio. Nadie me llamaba anciana. Nadie me decía que el mundo moderno era demasiado rápido para mí. Yo era la dueña absoluta de cada segundo que marcaban los 50 relojes de pared, de péndulo y de mesa que adornaban mi tienda, creando una sinfonía de tic-tacs superpuestos que para cualquier otra persona sería ensordecedora, pero que para mí era el sonido de la paz. Era un martes por la tarde, cerca de las 4, cuando la campanilla de latón de la puerta principal
anunció la llegada de visitas. Estaba sentada en mi mesa de trabajo, utilizando un torno de precisión para pulir el eje de un volante antiguo, cuando levanté la vista a través de mis lupas de aumento. Don Elías y doña Inés entraron a la tienda sacudiéndose las gotas de una llovizna fina que acababa de comenzar a caer sobre la ciudad. Elías llevaba su clásico abrigo de lana y sus tirantes impecables, mientras que Inés sostenía una caja de cartón blanco de la que emanaba un olor inconfundible a mantequilla horneada y azúcar glas. «¡Pero qué belleza de lugar, Lucila!», exclamó doña Inés, cerrando su paraguas y mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos, maravillada por la limpieza quirúrgica y la elegancia del local. «Cada vez que vengo, me siento como si entrara a un museo en Europa. Aunque nunca he ido a Europa, pero así me lo imagino». Apagué el torno, me quité las lupas y me levanté para recibirlos con una sonrisa amplia y genuina. «Pasen, pasen. El agua ya está hirviendo para el té», les dije, guiándolos hacia una pequeña mesa redonda de hierro forjado con cubierta de mármol que mantenía en una esquina de la tienda, precisamente para estas visitas esporádicas. Nos sentamos alrededor de la mesa. Inés abrió la caja para revelar una docena de empanadas de guayaba y queso recién horneadas. Un gesto de cariño que repetía cada vez que venía a verme. Serví el té negro en tazas de porcelana fina, disfrutando del calor que irradiaba la loza contra mis palmas. «Fui a dar una vuelta por tu antigua calle esta mañana, Lucila», comentó don Elías, dándole un sorbo cuidadoso a su té. «El grupo Arango no pierde el tiempo. Ya terminaron la excavación profunda y están fundiendo las bases de los pilares de acero. Va a ser un edificio de cristal precioso. Borraron cualquier rastro de la casa vieja». «Es lo mejor», respondí con serenidad, tomando una empanada. «Los cimientos nuevos requieren terreno limpio. Si dejas escombros enterrados, la estructura tarde o temprano cede». Doña Inés se limpió las comisuras de los labios con una servilleta de papel y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa de mármol, adoptando esa postura confidencial de quien está a punto de compartir información de alto valor en la economía del barrio. «Hablando de escombros, Lucila, ¿adivina a quién vio mi nieto Samuel la semana pasada en la zona industrial del sur?», preguntó Inés, bajando la voz misteriosamente, aunque estábamos solos en la tienda. La miré sin cambiar mi expresión, esperando que ella misma armara el rompecabezas. «A Mauricio», continuó Inés, pronunciando el nombre con una mezcla de desprecio y triunfo. «Samuel fue a comprar repuestos para su motocicleta a un depósito mayorista y vio a tu exyerno trabajando en un lavadero de autos que está en la misma cuadra. Samuel dijo que casi no lo reconoce. Estaba usando unas botas de goma rotas, un delantal de plástico lleno de grasa y jabón, y estaba secando el capó de una camioneta bajo el sol del mediodía». Don Elías soltó una risita seca, negando con la cabeza. El gran inversionista de capitales internacionales terminó puliendo llantas con cera barata, comentó el corredor de bienes raíces, ajustándose las gafas. «La justicia divina tiene un sentido del humor bastante afilado, hay que admitirlo. Pero eso no es todo», añadió Inés, gesticulando con la mano. Samuel se acercó disimuladamente a escuchar. Parece que el hombre sigue con sus delirios de grandeza. Le estaba diciendo al dueño de la camioneta que él en realidad era un asesor financiero en un retiro espiritual temporal y que había perdido un negocio inmobiliario multimillonario por culpa de una conspiración familiar. El dueño de la camioneta solo le tiró unas monedas por la ventana y le dijo que se apurara con los rines. Escuché el reporte con la misma neutralidad con la que reviso el desgaste de un engranaje. La caída de Mauricio no era un castigo divino, era la consecuencia matemática de sus propias decisiones. Yo sabía por la abogada Vargas cómo se habían desarrollado los eventos posteriores al desalojo. Mauricio, en su infinita necedad, había intentado falsificar la firma de Jimena para cobrar por adelantado los 6 meses de alquiler que yo había depositado en la notaría. Pretendía tomar ese dinero en efectivo para intentar revivir sus fraudes. Pero la doctora Vargas había dejado instrucciones estrictas. El arrendador descubrió el intento de desvío de fondos, aplicó la cláusula de cancelación que yo había redactado y Mauricio fue expulsado del apartamento a los 3 días, sin derecho a reclamo. Ese fue el punto de quiebre definitivo para mi hija. Jimena, enfrentada por fin a la intemperie total,
sin mi casa para amortiguar los golpes y viendo cómo el hombre que supuestamente la protegería intentaba robarle el techo a su propio hijo, finalmente despertó del trance. Empacó sus cosas esa misma noche, cambió la cerradura del apartamento modesto que terminó alquilando por su cuenta en un barrio periférico y dejó las maletas de Mauricio en la acera, bajo la lluvia, exactamente como él había planeado hacer conmigo. ¿Y Jimena?, preguntó don Elías, leyendo mis pensamientos con esa intuición de viejo amigo. ¿Sigue viniendo los sábados? Asentí lentamente, sintiendo un calor reconfortante en el pecho que nada tenía que ver con el té. Sí, Jimena y Felipe vienen todos los sábados por la mañana, respondí, mirando hacia la vitrina frontal donde la lluvia resbalaba por el cristal. Jimena consiguió un empleo como secretaria administrativa en una clínica dental. Trabaja duro, viaja casi 2 horas en autobús todos los días y tiene ojeras de cansancio real, no de angustia. Ha perdido peso, pero sus ojos ya no tienen esa sombra de terror constante. Está aprendiendo a vivir con la verdad, y la verdad, aunque pesa, no te aplasta como lo hacen las mentiras. Ese niño es un encanto, dijo Inés, sonriendo ampliamente. La última vez que vinieron, pasó por la panadería a comprarte pan de queso con su propio dinero, de lo que ahorra. Me dijo que te estaba ayudando a limpiar los cristales de los relojes. Así es. Felipe tiene una paciencia natural. Se sienta en ese taburete pequeño junto a mi mesa y observa cómo desarmo las maquinarias. Le estoy enseñando a distinguir los tornillos de cabeza plana de los de puente. Todavía es muy joven, pero tiene manos firmes. La conversación fluyó hacia temas más amables. Hablamos de la nueva receta de empanadas de doña Inés, de las fluctuaciones del mercado inmobiliario que tanto apasionaban a don Elías, y de la tranquilidad que se respiraba en las calles del centro histórico. Su visita fue un bálsamo, una confirmación de que la red comunitaria que me sostenía seguía intacta, más fuerte y presente que nunca, a pesar del cambio de código postal. 1 hora más tarde, mis amigos se despidieron, saliendo nuevamente a la llovizna con promesas de regresar la próxima semana. Cerré la puerta tras ellos, giré el letrero para indicar que la tienda estaba cerrada y pasé el cerrojo de bronce. La tarde se había oscurecido, sumiendo el local en una penumbra cálida, iluminada únicamente por las lámparas de luz ámbar dispuestas estratégicamente sobre las mesas de exhibición. El sonido de la lluvia golpeando suavemente contra los ventanales se mezcló con el latido constante de los relojes. Caminé lentamente hacia mi mesa de trabajo principal, ubicada en el rincón más iluminado del taller. Sobre el tapete de fieltro verde, protegido bajo una campana de cristal para evitar el polvo, descansaba mi proyecto más importante de los últimos meses. Levanté la campana de cristal con cuidado y la dejé a un lado. Allí estaba. El reloj de carruaje francés del siglo XIX. La misma pieza que Jimena había derribado accidentalmente cuando tenía 10 años, cuya esfera de esmalte se había agrietado y cuyo cristal protector había barrido y escondido por miedo a enfrentar las consecuencias. Durante décadas había guardado ese mecanismo roto en una caja oscura, como un recordatorio silencioso de las grietas estructurales que pueden formarse cuando la cobardía se convierte en costumbre. Pero ahora, el reloj lucía diferente. Me había tomado semanas rastrear un cristal biselado original en una subasta en línea en Francia. Había restaurado la caja de latón pulido, eliminando la pátina opaca de los años con líquidos especiales y paños de microfibra, hasta que el metal volvió a brillar con un tono dorado deslumbrante. Había encargado a un artesano especializado la restauración de la esfera de esmalte blanco, rellenando la grieta con resina cerámica hasta hacerla completamente invisible y pintando nuevamente los números romanos con un pincel de un solo pelo. Me senté en el taburete de madera acolchada. Ajusté la lámpara articulada para que la luz incidiera directamente sobre el mecanismo interno, que yacía desnudo fuera de su caja protectora. Me coloqué la lupa de precisión en el ojo derecho. Tomé mis pinzas de titanio favoritas con la mano derecha y un minúsculo frasco de aceite sintético con la izquierda. El mecanismo estaba completamente ensamblado, limpio y calibrado. Solo faltaba el último paso. El toque final que devuelve el alma a la máquina. Sumergí la punta de un aplicador de acero en el aceite,
recogiendo una gota microscópica, del tamaño de la cabeza de un alfiler, con un pulso que no tembló ni una fracción de milímetro. A pesar de mis 73 años, acerqué el aplicador a la rueda de escape. Deposité la gota de aceite exactamente en el punto de fricción del rubí sintético. Retiré el aplicador. Tomé la pequeña llave de cuerda de bronce y la inserté en el tambor del muelle real. Giré la llave media vuelta, luego otra media vuelta. La tensión mecánica se acumuló en el resorte con un chasquido metálico, suave y prometedor. Con la punta de las pinzas, toqué delicadamente el volante de inercia para darle el impulso inicial. El volante giró. El áncora enganchó los dientes de la rueda de escape. Y entonces, en medio del silencio perfecto de mi taller, rodeada por el olor a madera antigua y el repiqueteo de la lluvia en el exterior, el reloj de carruaje cobró vida. Tic-tac, tic-tac. El sonido era rápido, brillante, absolutamente impecable. Un ritmo constante y seguro que llenó el espacio vacío entre las paredes de mi nueva vida. Observé cómo los pequeños engranajes de latón giraban en perfecta armonía, cada uno cumpliendo su función, cada uno asumiendo el peso de su responsabilidad para que las agujas de acero azulado pudieran avanzar sobre la esfera de esmalte blanco. No había piezas defectuosas, no había polvo escondido, no había fricción innecesaria. Me recosté en el respaldo del taburete, me quité la lupa del ojo y la dejé sobre la mesa de trabajo. Apoyé las manos sobre mis muslos, alisando la tela de mi vestido azul oscuro. Miré el reloj recién resucitado, escuchando su latido metálico, un sonido que me confirmaba, con la certeza aplastante de la física y la mecánica, que el tiempo nunca se pierde realmente. A veces se detiene, a veces se rompe, y a veces te obliga a desarmar toda la estructura para encontrar la falla. Pero si tienes la paciencia de limpiar las mentiras, la fuerza para expulsar a quienes te oxidan y la firmeza para apretar los tornillos correctos, el tiempo siempre, inexorablemente, vuelve a ser tuyo. Y ahora, cada segundo de mi vida me pertenecía por completo.